es muy interesante cuando uno va siguiendo un fenómeno que muchas veces nuestra lógica no concuerda con la lógica de la mentalidad colectiva. A veces nos cuesta trabajo entenderla, pero es todo un reto y muchas veces está fuera del alcance de nuestras capacidades, al menos las mías como estadístico, que pues no es la explicación de las cosas no es el campo de un estadístico, es el campo de un analista político. A veces caen las explicaciones de manera natural en el campo de la política misma, a veces de la mercadotecnia, a veces de la psicología social, a veces de la antropología. Y entonces, bueno, muchas veces uno no entiende por qué sucedió algo, pero a veces encuentra uno una explicación sustentada en alguna ciencia que hace razonable algo que está la gente pensando. Y entonces es todo un reto, es lo que nosotros llamamos la lógica del dato, ¿sí? Como antítesis a el dato de la lógica. El dato de la lógica es el que genera una persona que tiene una fuerte convicción de que las cosas deben de ser así, de que es por lo que han luchado y entonces lo que esperan, ¿sí? Es algo que tiene que ver con lo que su ideología, su convicción le indica, ¿sí? Por lo común, pues, les indica que van a triunfar, que van a vencer, vamos a ganar y todas las cosas que constituyen la parafernalia de una contienda, de una lucha política, ¿sí? Pero ese es un caso, ¿sí? El caso del dato de la lógica. Lo interesante es la lógica del dato. Y esto es un fenómeno muy interesante. ¿Nosotros en qué contribuimos? Es encontrar el dato, ¿sí? Y lo demás es trabajo, pues, de los demás. Entonces, vamos a presentar lo que encontramos interesante durante esta última medición. Adelante. Bueno, miren, como siempre, ¿qué tenemos en la mente de los mexicanos? Aquí seguimos con la pandemia, pero ya hay más casos. Observen ustedes, si recuerdan los reportes anteriores, que prácticamente el tema único dominante era el de la pandemia. Ahora ha bajado y ya empiezan a presentarse otro tipo de cosas como de interés para la gente. Entonces tenemos lo de la pandemia con 44.9, la muerte que provocaron los policías en Jalisco, ya fíjense, llega a 5.7 como segundo lugar. El hecho, en una pregunta de respuesta espontánea como esta, el hecho de aparecer en esta lista ya es interesante, ¿sí? Ya es muy significativo. El asesinato del negrito en Estados Unidos es el siguiente asunto, las protestas en México, el desempleo. Miren, esta es de la mayor relevancia porque es la primera vez que aparece este tipo de respuesta. Los mexicanos ya no quieren a AMLO, es 1.9%. 2% de cerca de 90 millones, pues estamos hablando de entre 1,5 millones y 2 millones de mexicanos que están diciendo que los mexicanos ya no quieren a AMLO. La violencia en Jalisco, el gobernador de Jalisco trae problemas, la recesión severa, el presidente quiere callar periodistas, las lluvias, las malas decisiones del presidente, las muertes por COVID, el director del IMSS tiene COVID, los feminicidios, manifestaciones en Guadalupe, el vandalismo, Andrés Manuel López Obrador no se quiere hacer la prueba del COVID y aceptar la nueva orientación sexual sobre la pedofilia. Estos son los temas que la gente tiene en mente. Para nosotros esta pregunta es muy importante porque además nos permite corroborar que efectivamente las cosas que nos responden son cosas de actualidad. Muchas veces nos responden cosas que no tenemos ni idea de que estén sucediendo y bueno, pues es también muy interesante. ¿Qué vemos en esta primera gráfica sobre la aprobación de López Obrador? Una tendencia a la baja, sí, que ya se ve muy larga. Miren, nosotros tenemos como tendencias situaciones donde van descendiendo, pero por el efecto del margen de error no podemos pretender que vayan estrictamente descendiendo, sino que se va dando un poco en forma de serrucho. Pero cuando un valor no es menor que el anterior, ¿sí? Pensamos, establecemos que seguimos en la tendencia
si no alcanza el valor previo, por lo menos. Entonces decimos que se refrena, pero sigue en el esquema de la tendencia a la baja. ¿Qué es lo que tenemos aquí para el presidente López Obrador? Ustedes pueden observar cómo el valor donde empieza la tendencia a la baja es de 67 y este último que tenemos es de 57, pero la tendencia es un poquito más bajo. O sea, estamos hablando de aproximadamente una caída de 10 puntos. Vemos la siguiente. La desaprobación en contrapartida está al alza. Recorre de la línea de advertencia positiva, rozándola, para llegar casi a la línea de advertencia negativa. Esto es interesante por lo siguiente. Cuando no se aprueba a un gobernante, no necesariamente se desaprueba. Muchas veces la gente pasa, vamos, lo común es que la gente pase de la aprobación, si ya no aprueba, a la indecisión. Y luego, si continúa el malestar de la indecisión, pasa a la desaprobación. Entonces, cuando tenemos una situación como esta, significa que el problema es serio, ¿sí? Porque normalmente la gente indecisa regresa a su creencia original. Cuando no lo hace, cuando se pasa a lo opuesto, entonces tenemos una situación un poco más seria. Vemos la siguiente. No tenemos estabilidad, sí, pero de cualquier manera lo que nos da la encuesta es el valor que teníamos ahí, que no sé por qué se movió tanto, de 58.1. Sí, como tenemos una tendencia a la baja, es claro que este valor está sobreestimando el valor de aprobación del presidente. Vemos la siguiente. Y el tracking nos muestra cómo sí se aprecia una tendencia a la baja, no muy pronunciada, pero es una tendencia a la baja para la aprobación y una tendencia al alza para la desaprobación. La siguiente. En el caso de las calificaciones, tenemos el deterioro de manera un poco más clara porque tenemos de nuevo una advertencia negativa y si ustedes observan, la anterior también fue advertencia negativa. La anterior a ellas no es advertencia negativa, pero la anterior sí. O sea, de las últimas 4 mediciones tenemos 3 advertencias negativas. No habíamos tenido advertencias negativas o alertas negativas y ahora se nos presentan 3 en un periodo muy corto. Esa es una mala señal. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas se ve estable, pero arribita del promedio. O sea, el nivel central, de 22.4, está siendo cuestionado. Si el siguiente valor queda también arriba de 22.4, ya tendremos una serie y tendremos que recalcular los límites y decir, pues, que se nos movió el nivel central. O sea, que se incrementó el porcentaje de personas que le dan calificaciones bajas. La siguiente. En el caso de las calificaciones altas, se liga una segunda advertencia negativa. Miren, los que dan calificaciones altas al presidente son sus seguidores más fieles. Esta segunda alerta negativa lo que nos está indicando es que está perdiendo a algunos sectores de los que eran sus seguidores más fieles. Eso es grave. Tenemos aquí el hipocentro. Esto es los sectores sociales que favorecieron esta caída, los que más hicieron que cayera. Y son gente de la Ciudad de México, ya lo hemos señalado antes, la Ciudad de México se está convirtiendo en un problema fuerte para el presidente. Los que tienen más de 15 años de estudios también se vuelve otra vez a presentar esto. Quienes tienen hasta licenciatura, o sea, la gente con estudios superiores, los que tienen internet y los que tienen ingresos de 8,500 a 20,000. Podemos decir entonces que la situación complicada para López Obrador está en sectores que son graves por lo siguiente. Miren, personas de la Ciudad de México con más de 15 años de estudios, ¿sí? Con estudios superiores, pues como consecuencia, que tienen internet y que tienen ingresos arriba de 8,000 pesos, ¿sí? Son personas que están en el entorno social inmediato del presidente. O sea, lo que él, en el entorno en el que él vive, se está haciendo un entorno hostil. Y eso es grave. Y yo creo que de algún modo esto explica un poco la actitud de él, ¿sí? El antihipocentro, los que lo siguen apoyando de manera muy fuerte.
son las personas de 68 años o más, ¿sí? Lo que se llama la generación silenciosa. Los que tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes tienen hasta secundaria, quienes se dedican al hogar y quienes no tienen internet. Así están las cosas. Vemos la siguiente. La calificación promedio del presidente. Bueno, ya vimos pues que tienen esas alertas. Tampoco es muy confiable esta encuesta. Tiene 6.7 de promedio. De cualquier manera se aprecia pues la caída ahí. Andaba arriba de 7. Y 51.5 de calificaciones altas, que es un valor que se asocia mucho a la aprobación. O sea, es posible que la aprobación termine empatando con esto. Tampoco son muy buenos augurios estos. Vemos la siguiente. Este es el tracking de la calificación. Observen cómo al final tenemos un punto rojo. O sea, esto nos habla de que puede seguir cayendo. La siguiente. Y cómo se están acercando las líneas de quienes le dan calificaciones altas y quienes le dan calificaciones bajas. La siguiente. Esta es una gráfica interesante porque el rechazo a todos los partidos alcanza un valor récord. Sí, es una advertencia negativa, pero es el valor más alto que hemos registrado hasta ahora. Y si ustedes observan, la advertencia positiva previa, ¿sí? Lo que tenemos aquí con este defecto que tenemos en la caída es finalmente una tendencia al alza, o sea, hay una tendencia muy fuerte a la decepción. Y aquí, bueno, nosotros hemos hablado de que mucho de lo que sucede en la política se parece a una relación amorosa, ¿sí? Donde el gobernante, sea hombre o sea mujer, juega el rol masculino y el pueblo, la opinión pública, juega el rol femenino. Y yo muchas veces me refiero pues a la opinión pública como la muchacha. Y aquí la muchacha pues está decepcionando, ¿sí? Y en lugar de decir estoy decepcionado de Juan, lo que dice es todos los hombres son iguales y ninguno sirve. Y se rechaza a todos. Es el fenómeno que estamos viendo aquí. En lugar de ir en contra pues de lo que se tiene, ¿sí? O sea, vamos, ir en contra de lo que se tiene es ir en contra de todos. No se están decantando a favor de ningún partido. Eventualmente lo harán, pero por lo pronto la primera reacción es esta. ¿Sí? La siguiente. La identificación partidista. ¿Sí? Esto lo tenemos en términos globales. Morena sigue estando arriba, ¿sí? Lo que estábamos comentando, no se decanta esto. En lo que se nota acá muy abajo es que el ninguno sube a 59.7, que es una barbaridad, pero todavía no capitalizan los demás partidos esto, ¿sí? Morena sigue, en términos relativos, sigue estando en una condición de fuerza. La siguiente. Miren, yo incluí estas preguntas por una situación muy clara, ¿sí? Algunas cosas que está haciendo López Obrador son muy cuestionables a los ojos de muchos, para los ojos de otros no, pero desde hace tiempo, bueno, desde que empezó esto por acá en octubre, yo quise medir dos cosas, ¿sí? Si se sienten orgullosos del presidente y si se sienten avergonzados. Entonces, lo que hemos tenido aquí es una evolución, pero lo que tenemos al final, que es lo que ahorita estamos reportando, es ya una advertencia negativa, que es casi una alerta, y una serie por debajo del promedio, y claramente se aprecia una tendencia a la baja. O sea, el sentido de orgullo por el presidente se está perdiendo. Y vemos los hipocentros. Si, ¿quiénes son? En el caso del último punto, que es la advertencia esta primera, los que sí tienen internet, quienes rechazan todas las opciones políticas, ¿sí? O sea, que son los que antes estaban con Morena o con él y que se decepcionan. Y luego, en el global, cuando vemos los de la serie, pues es la generación X, ¿sí? Los de 39, 50 años, y otra vez quienes sí tienen internet. ¿Quiénes siguen siendo leales? ¿Quiénes se siguen sintiendo orgullosos del presidente? Quienes tienen hasta secundaria, quienes no tienen internet, quienes aprueban al presidente y quienes tienen ingresos hasta 2,400 pesos mensuales. También acá hay otros grupos detectados para la serie,
los que no son ni solteros ni casados, de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Entonces, el punto aquí central, que es lo que yo he tratado de explicarle mucho a mis amigos de Morena, es que aunque tengan una fuerza todavía razonablemente aceptable, la composición de su fuerza se ha modificado peligrosamente, porque estos sectores, que son muy queridos, al menos por mí y por mucha gente, sentimos pues empatía por ellos, ¿sí? Por su propia condición, ¿sí? Muy apremiante, son los que menos participan en política. Entonces, esos valores que tiene de aprobación son inflados en términos políticos, porque llevar a esa gente a votar es muy complicado. Lo que se hacía antes, sí, cuando había mucha corrupción, pues era darles dinero o ayudarles a que fueran a votar. Pero ahora Morena eso lo ha hecho delito grave. Y entonces no podrá hacer nada. La gente esa no va a ir a votar y entonces se le va a complicar mucho la situación. Vemos la siguiente. La gente que se siente avergonzada del presidente va al alza. ¿Sí? No tenemos hipocentros aquí porque no alcanzó a marcar la advertencia negativa, pero es claro pues que tenemos una situación también preocupante. La siguiente. Bueno, es la gráfica, sí. 29, pues, hasta se observa pues cómo se están acercando las tendencias. Fíjense, llegamos a estar más de 40% de personas orgullosas del presidente y ahora andamos cercanos al 30%. Y la situación de avergonzados, pues ahí va levemente hacia arriba. Vemos la siguiente. El índice de felicidad nos registra una advertencia negativa que casi es alerta, ¿sí? Entonces aquí se nos está reflejando también el problema. Pues miren, no se presenta aquí, pero les voy a avisar, sí, en el reporte completo. ¿Saben qué? Ahí termina la presentación, ¿verdad? ¿O qué sigue? Bueno, la gráfica, sí, 90% felices. La siguiente. La siguiente, creo que esa es, ok, esa es la última, sí. Bueno,